Ok. Entonces, antes de que pasemos a los resultados de un sistema de partículas, vamos a definir dos cantidades importantes que no habíamos visto, que es el momento angular y la torca. Entonces, la torca y el momento angular. Momento angular. Y tienen que ver con la fuerza, la torca, y el momento angular tiene que ver con el momento lineal. Entonces, la torca está relacionada con la fuerza, con una fuerza. La torca o la denotamos con una tau y es un vector también. En algunos libros, sobre todo en españoles, le llaman, creo que a veces, momento también le llaman. Entonces quizá pueden encontrar esto, momento. Pero bueno, nosotros es más común que aquí en México le llamemos torca. Pues la torca se define como el producto vectorial de R cruz F. ¿Sí? Entonces pensemos en una partícula que se está moviendo y R es su vector de posición. Y esto pues describe cierta trayectoria y está sujeta a diferentes fuerzas. Entonces, para una fuerza dada, o sea, no tiene que ser la fuerza total que actúa sobre la partícula, una fuerza simplemente que actúa sobre una partícula, se define su torca de esta manera. Es un producto vectorial. Eso para una partícula. ¿Sí? Aquí, como está en la figura, es para una partícula. Para una partícula puntual. Pero también podemos pensar que es un objeto de ciertas dimensiones. Entonces ahora va a ser importante ya considerar ese caso. Entonces pensemos que es parte de un cuerpo. En el caso de un cuerpo, aquí, ¿qué significa? Que está compuesto de una distribución continua de masa, ¿no? Es decir, en vez de considerar un objeto, una partícula puntual de masa m, en un cuerpo, lo voy a poner mejor aquí abajo, en vez de hablar de una masa, o sea, una partícula puntual es un objeto que es puntual y tiene cierta masa. Un objeto continuo tiene una distribución continua de masa y lo pensamos en términos de diferencial de masa, ¿sí? Entonces, en un pedacito tiene una diferencial de masa. Esta diferencial de masa, de hecho, la podemos relacionar con la densidad por la diferencial del volumen, ¿sí? Entonces, no podemos pensar con incrementos, algo finito, ¿no? Este es un objeto que tiene, en un pedacito pequeño, tiene una delta M, sería su masa, o sea, la masa total del objeto, le podemos poner como M, es la masa total. Delta M, pues sería la masa ubicada en cierta posición. Aquí es importante que está localizada en cierta posición, ¿sí? Esa delta M va a ser la densidad, ¿sí?, que tenga el objeto por un delta B, que sería el volumen. Es decir, de hecho esto define la densidad. Es decir, la densidad es la masa por unidad de volumen. La densidad es una cantidad intensiva, es decir, no depende de la cantidad de masa que tenga el objeto, porque lo dividimos entre el volumen, que la masa y el volumen son cantidades extensivas, se llaman extensivas porque depende de la cantidad que tenga, ¿sí? Y la densidad no, la densidad del agua es lo mismo que si tienen un vaso de agua o que si es una alberca, ¿sí? La densidad del agua es un cierto valor, es la masa por unidad de volumen. Entonces, en un cuerpo continuo, pensamos en términos de una diferencial de masa.
Y esto puede depender de la posición a través de la densidad, ¿sí? O sea, la densidad puede ser una función de x, y, z en el espacio, ¿sí? Si pensamos en ciertas coordenadas, esta densidad en realidad sí puede depender de la posición. Por ejemplo, la Tierra podemos suponer que tiene cierta densidad, pero es una densidad promedio, porque la Tierra tiene diferentes capas, entonces cada capa tiene diferente densidad. Entonces eso muestra, un objeto, eso es un ejemplo de un objeto en el cual la densidad depende de la posición. Entonces la densidad en general es una función de x, y, z. Pero aquí como vamos a trabajar es con densidades constantes, ¿sí? O sea, ρ de x, y, z es una constante, es decir, una densidad uniforme de masa. Uniforme de masa. La masa total del objeto, del cuerpo, en realidad se calcularía, o sea, si la densidad depende de la posición, lo voy a escribir, pero les digo, vamos a considerar constante, pero lo voy a escribir para ser un poco más formal. La masa sería la integral, o sea, sería sumar todas las masas de todo el objeto que tiene cierto volumen. Sería integrar en la densidad. ¿Sí? Si esta es la diferencial de la masa, integras y te da toda la densidad, la masa total sería la densidad, lo voy a escribir así, sería la integral de la diferencial de masa en todo el volumen que ocupa el objeto. Y esto en la práctica lo podemos escribir en términos de la densidad y una diferencial de volumen. Este tipo de integrales pues son integrales de volumen en realidad, de B, pues en coordenadas cartesianas sería de x, de y y z. Aquí vamos a estar trabajando a veces con figuras planas. Una figura plana pues se hace en 2 dimensiones y en vez de esta ρ la solemos usar para una densidad volumétrica, pero también puede ser una densidad superficial, es decir, delta m entre delta A, donde A es un área. Y densidades hasta lineales también. Sería una densidad de masa lineal, que sería masa por unidad de longitud. Una delta L, te voy a poner. Por ejemplo, una barra, ¿no? Una barra que no tiene grosor, pues tiene una densidad lineal de masa. Una figura plana, pues tiene cierta densidad superficial de área, de masa, perdón. Y la masa siempre es la integral, ¿no? Ya sea en un volumen, en un área o en una longitud. Entonces, regresamos a este caso. Entonces, la torca, para una partícula es muy claro, es la posición de la partícula cruz, producto vectorial de la posición de la partícula por la fuerza que está actuando sobre la partícula, ¿sí? Pueden haber diferentes fuerzas, para diferentes fuerzas va a haber diferentes torcas. Si hablamos de un objeto, de un cuerpo, ya que tiene densidad, un cuerpo continuo que tiene cierta densidad de masa, ¿sí? Entonces las fuerzas, voy a borrar para usar esta misma figura. Eso nada más era para establecer lo importante que vamos a trabajar con densidad de masa, una diferencial de masa, perdón. Y la podemos relacionar con la densidad de masa. Entonces pensemos que ese es un objeto, ¿sí? Un objeto continuo que tiene cierto volumen. Entonces, sobre este diferencial de masa puede actuar una fuerza. Entonces ahora, la torca tiene que ver con el vector de posición. El vector de posición en este caso va a ser el vector de posición donde actúa la fuerza. Antes no nos interesaba dónde actuaba la fuerza, eran partículas puntuales. Y muy al principio del curso les dije, bueno, cuando es un objeto que tiene cierto volumen,
el punto o la dinámica que vamos a establecer, todo va a estar referido a un punto que llamamos centro de masa. Y ahorita lo definimos. Pero en la práctica, todo hasta ahora son partículas puntuales. Trabajamos con partículas puntuales y ahí no tenía sentido preguntarse dónde actuaba la fuerza, porque era una partícula puntual. Aun cuando yo hacía dibujos de un bloque, ¿no? En una superficie o en una curva, pues siempre el objeto era un punto que era donde actuaban las fuerzas. ¿Sí? Tiene cierta fuerza, una normal, el peso, cierta fuerza que lo está jalando, la fricción, ¿no? Pero todas, por eso hicimos el diagrama de cuerpo libre, todas estaban referidas a un punto. ¿Sí? Aquí una fuerza de fricción, ¿no? De hecho, la fuerza de fricción actúa entre las superficies. Y ahora sí va a interesar dónde actúan las fuerzas en un cuerpo. Entonces, ahora sí, tenemos un cuerpo y donde actúa la fuerza, pues va a ser cierto vector. No el vector de posición del objeto, sino que es el vector donde actúa la fuerza. Y ese R también lo vamos a ver. La torca, pues es lo mismo. ¿Sí? R cruz F. Con una partícula puntual otra vez es bastante claro que no interesa dónde actúan las fuerzas, pero si ya tenemos un cuerpo y hay diferentes fuerzas que actúan sobre diferentes puntos, entonces aquí ya va a ser importante la torca, ¿no? Por ejemplo, aquí en este punto que actúa otra fuerza, F, voy a poner F2 y F1, R1. Y el vector de posición R2. Entonces tengo la torca 1, que sería R1, cruz F1. Y la torca 2 sería R2, cruz F2. ¿Qué es lo importante? Que ahora hay un punto de aplicación de la fuerza. Entonces estos son el punto de aplicación de la fuerza. Donde está actuando la fuerza. La fuerza en realidad es un concepto puntual. Actúa sobre un punto en un objeto o en una partícula. Punto de aplicación. Esa es la torca, así se define. Esta es la definición. Lo podemos poner, bueno, siempre la torca es perpendicular. Aquí en la figura está denotando eso. ¿Sí? Si este es un plano y este es el vector de posición y esta es la fuerza, el producto vectorial es un vector que sale hacia afuera del plano de la figura. ¿Sí? Entonces la torca es perpendicular a R y a F. La magnitud de la torca la podemos calcular y la magnitud de la torca sería la magnitud del vector de R, del punto de aplicación de la fuerza, o de posición, si es una partícula puntual. R con la fuerza, el producto de la magnitud de ambos, por el seno del ángulo que hacen, en este caso alfa, en la figura. Esto se puede escribir de la siguiente manera. Si denotamos esta distancia B, que se le suele llamar como el brazo de palanca, ¿y cómo está definido este brazo de palanca? Déjenme borrar esto. La fuerza actúa en cierta dirección. Esa línea que traza la fuerza se le llama línea de acción. Entonces el brazo de palanca va del origen a la línea de acción y es perpendicular, trazamos una línea recta perpendicular a la línea de acción que va al origen y ese es el brazo de palanca. Y esta cantidad de aquí es R seno de alfa. Por lo tanto, esta torca se puede escribir como la magnitud de la fuerza, ¿sí? Por el brazo de palanca. Vean que cualquier fuerza, o sea, si la fuerza está en esta posición, la magnitud de la torca es la misma. O sea, cualquier fuerza que actúa
en una misma línea de acción, la torca es la misma, ¿sí? Si pensamos en un cuerpo, si la fuerza está, una fuerza que actúa en este punto y otra que actúa en este punto, pero en la misma línea de acción, la torca es la misma, ¿sí? Y por eso es útil a veces trabajar con el brazo de palanca, ¿sí? Este B se le llama brazo de palanca. Déjenme, voy a... Bueno, voy a borrar esto de aquí. Y esto lo voy a bajar. Acá y este lo voy a poner acá. Para ahora definir el momento angular. Profe, antes de que pase, Sí. ¿puede volver a repetir por qué la torca es la misma? Bueno, o sea, no entendí si cambia la fuerza o si se aplica al mismo lugar o... Ah, ok. Si la fuerza está F en azul y esta F, nota que la torca depende del vector de posición, vamos, ya no va a ser el vector de posición, va a ser el vector de aplicación, ¿sí? El punto de aplicación de la fuerza, ¿sí? Coincide con el vector de posición si es una partícula puntual. Si es un objeto, pues ya no, ¿no? O sea, un objeto como acá vamos de ver, pues ya es un punto donde está aplicándose la fuerza. Entonces la torca es R cruz F. Y la magnitud de la torca es R por F, o sea, la magnitud de R, la magnitud de F por el seno de alfa, que es el ángulo que hacen entre ellos dos, entre los dos vectores, el vector fuerza y el vector de oposición. R seno de alfa es esta cantidad, que es el brazo de palanca. Entonces este de aquí es B. Perdón, ese no. Es con R. Entonces R, seno de alfa, es igual a B, es el brazo de palanca y por lo tanto la magnitud de la torca es F por B. ¿Sí? Ahora, ¿cómo está dado el brazo de palanca? Tú tienes la fuerza, trazas una línea en la dirección de la fuerza y esa se llama línea de acción. El brazo de palanca es la distancia perpendicular desde la línea de acción hasta el origen y es perpendicular. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuál sería el brazo de palanca para esta fuerza? O sea, en la figura es para esta. Pero para esta fuerza, ¿cuál sería el brazo de palanca? La misma B. Porque para esta fuerza en azul, ¿cuál es la línea de acción? Pues es la misma. ¿Y cuál es el brazo de palanca? Pues es la distancia perpendicular de la línea de acción al origen. Entonces, cualquier fuerza en esta misma línea de acción tiene el mismo brazo de palanca. Esta, por ejemplo, esta fuerza ya no tiene el mismo brazo de palanca. ¿Qué haría? Pues traza la línea de acción, que sería esta. Línea de acción. ¿Cuál sería el brazo de palanca para esta fuerza? Pues sería una distancia perpendicular respecto de la línea de acción. Entonces esta fuer'za ya no tiene la misma torca, al menos en magnitud, porque sería F por esta distancia que sería una B'. Pero esta de aquí, cualquier fuerza que esté en la misma línea de acción, tiene el mismo brazo de palanca. Y por lo tanto la torca es la misma. Ah, ok, sí, ya, profe, ¿Sí? perfecto. Ok. Entonces esa es la propiedad de la torca, ¿sí? Déjenme ponerla aquí otra vez. Y ahora vamos con el momento angular. Esto es la torca.
La torca está asociada a una fuerza, a una fuerza. O sea, es las mismas fuerzas que actúen sobre un objeto, pero ahora definimos otro concepto que es la torca. ¿Sí? O sea, la torca no es otra ajeno a las fuerzas. Tiene que ver con las fuerzas. De la misma manera, el momento angular está asociado al momento lineal. Momento lineal, que ya vimos, ¿no? Que es P. Y el momento angular lo definimos también a partir de un producto vectorial. L va a ser, lo denotamos con L, y va a ser R cruz P. ¿Sí? Y otra vez pensemos en una partícula puntual. ¿Sí? Entonces, en una partícula puntual que se está moviendo, R es su vector de posición y P es el momento lineal con el que se está moviendo. Entonces, el vector momento angular se define como R cruz P. Aquí también podemos definir una línea de acción. Siempre que tenemos este producto vectorial, podemos definir esto de la línea de acción. Lo mismo con el brazo de palanca. Y el momento angular, la magnitud del momento angular, lo podemos escribir en este caso como pues R por P, la magnitud de ambos, por el seno de alfa. Pero R seno de alfa, como vimos, es B. Y por lo tanto esto se puede escribir como B por P, su magnitud de P, ¿sí? Y P, recuerden, es mB, la masa por la velocidad. Entonces, este momento angular se puede escribir como el brazo de palanca por mB. Bueno, en magnitud y en magnitud. Ahora, vamos a ver qué pasa con la segunda ley de Newton. Entonces tenemos, si derivamos el momento angular, entonces vamos a hacer esto. Si se acuerdan, tenemos la segunda ley de Newton en términos de momento lineal. La voy a escribir aquí. La segunda ley de Newton, que es dP en dt, ¿no? dP en dt, pues es la fuerza. Y la fuerza total. En este caso, si pensemos en la fuerza total, que es la suma de fuerzas que están actuando sobre la partícula. Entonces, tenemos que la derivada del momento angular, esto va a ser, sí, le voy a hacer la observación, que es para una partícula. Entonces, para una partícula. Entonces, para una partícula, es una partícula de masa m que se está moviendo, tiene cierto momento lineal, vector de posición, r. La segunda ley de Newton me dice que dP en dt es igual a la fuerza. Entonces, si derivo el momento angular, de acuerdo a su definición, pues me queda que es la derivada de r respecto del tiempo, cruz p, más r cruz la derivada de p respecto de t. ¿Sí? Ahora vean que esta derivada de r en dt es la velocidad. ¿Sí? Y p es mv. O sea, es una escalar por la velocidad. Por lo tanto, este producto vectorial es cero. O sea, son paralelos. P y b. P simplemente cambia por un factor de más. Entonces, este término se me cancela. Y aquí uso la segunda ley de Newton. Que dP en dt es la fuerza que actúa sobre la partícula. Entonces, lo que tengo es, finalmente es dL en dt igual a R cruz F, la fuerza que está actuando sobre la partícula. Lo resalto, es para una partícula. Y R cruz F es la torca. ¿Sí? Entonces, esta es otra manera de
escribir la segunda ley de Newton en términos de torcas y momento angular para una partícula puntual. La segunda ley de Newton. Es otra manera de escribirlo simplemente. Ley de Newton. Sí, o sea, esto es equivalente a dP en dt igual a fuerzas. Y si se acuerdan, pues esto dP en dt es masa por aceleración. O sea, también es equivalente a m por a igual a f. Son diferentes maneras de escribir la segunda ley de Newton, pero para una partícula puntual. Entonces ahora lo que vamos a hacer es escribir estas ecuaciones, ¿sí? ¿Cuándo podemos escribir estas ecuaciones? O sea, esta manera, esta forma o esta forma para un conjunto de partículas. Un cuerpo rígido lo podemos entender como una distribución de masa, una distribución continua de masa, o como una, si lo quieren ver así, como una colección infinita, o sea, de muchas partículas, ¿sí? Los resultados que ahorita vamos a ver, pues es para muchas partículas, para un sistema de partículas M1, M2, MI, diferentes partículas puntuales, discretas, o un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido, pues es como límite, un cuerpo continuo con una distribución de masa. Pero ya no es puntual, eso es lo importante. Entonces vamos a tratar de ver cómo podemos escribir estas ecuaciones. ¿Sí? La segunda ley de Newton. Entonces aquí voy a pasar a las notas que tengo. Sí, algo antes. O sea, algo que queremos es esta parte, de aquí ya hicimos algo para un sistema de partículas y tiene que ver con el centro de masa. Pero aún con una partícula, déjenme ver un sistema, un ejemplo de esto, de aquí, de aplicación de esta ecuación. Entonces, es un sistema de una fuerza central. Entonces, una fuerza central, antes de pasar a sistema de partículas, central. Entonces, si se acuerdan, una fuerza central podemos pensarlo así, es una fuerza que, si tenemos un objeto de masa m, la fuerza siempre está hacia el origen. Casos de estos los comentamos antes, es la fuerza gravitacional, la fuerza eléctrica, la fuerza de un resorte. Esas son tipos de fuerzas centrales. Entonces la fuerza va en esta línea. Entonces la fuerza está en esta dirección. Es una fuerza central F. Y el vector de posición, pues es el que está en esta dirección, el que une el origen con la partícula. Y aquí, R cruz F, o sea, la torca es 0 en este caso. La torca de una fuerza central, que sería R cruz F, pues son paralelas. Y el producto vectorial de dos vectores paralelos es igual a 0. Entonces esto me lleva a que dL, el dt, es igual a la torca, que es la segunda ley de Newton, y esto es igual a 0. Esto me dice que L es igual a constante. Esto es un caso especial de la conservación de momento angular. Conservación de momento angular. Aquí hay algo interesante y es el hecho de que
al ser un vector constante, es constante en dirección y en magnitud. ¿Sí? Un vector tiene esas dos propiedades, una dirección y una magnitud. Entonces, si es constante, es constante en ambas propiedades. Entonces, en especial, la dirección. Si pensamos en este problema, supongamos que en el origen pues está el Sol. Les digo, la fuerza gravitacional es un caso especial. Entonces este es el Sol y este es cualquier planeta que está describiendo cierta trayectoria. Sabemos que son elipses. Pero lo que me dice esta conservación de momento angular o que L sea constante, o sea, es un vector que sale hacia afuera, si esto se está moviendo en esta dirección, ¿sí? Si este es P y este es L, que me dice que el sistema de dos partículas, de dos objetos, del Sol y la Tierra o cualquier planeta, está sujeto a la fuerza gravitacional, que es una fuerza central, definen un plano. Definen un plano porque L es constante. Entonces, esto es un plano. O sea, una fuerza central, un sistema de dos partículas que actúan bajo una fuerza central, el movimiento está en un plano. En astronomía creo que le llaman la eclíptica, que es el plano que define el Sol y un planeta. En un plano, ¿sí? Por ejemplo, la eclíptica de la Tierra y el Sol. Y de hecho, todos los planetas me parece que no están en la misma eclíptica, sino que algunos están en diferentes eclípticas. Es un sistema de dos partículas, eso es importante. ¿Sí? El planeta con el Sol. Y otro planeta, la Tierra, con el Sol. Eso define un plano, porque él es constante. O sea, no se puede mover la Tierra de un plano que define con el Sol. Y lo mismo con cualquier planeta. Pero no necesariamente tienen que estar en el mismo plano todos los planetas. Y de hecho creo que cambia. Ligeramente, pero cambia. Y eso en astronomía creo que le llaman eclíptica. Entonces aquí lo importante es eso, que se mueven en un plano. Y ya cuando veamos el problema gravitacional, diremos más cosas de esto. Y de hecho esto que es constante es la segunda ley de Kepler. Lo vamos a ver, solamente se los comento. La segunda ley de Kepler, que me dice que barre áreas iguales en tiempos iguales. Y se puede ver de aquí, vean que L, que es R cruz P, si se acuerdan, si yo tengo un vector, que sería R, ¿sí? Y luego P, que sería este vector, el momento lineal con el que se está moviendo, estos dos vectores definen cierta área, y esa área se puede calcular con la magnitud del producto vectorial. Entonces, como es constante, lo que me dice es que el área que barre los planetas es una constante. ¿Sí? La derivada del área respecto del tiempo es igual a una constante. Pero lo veremos después, solamente se los platico. Entonces regresemos a lo que quería ver. Entonces, un sistema de partículas. Entonces, vamos a la grabación. Ya habíamos definido el centro de masa, pero aquí está de manera formal. ¿Cómo se define el centro de masa? Para un sistema de partículas o un cuerpo con distribución de masa continua. Un cuerpo continuo, así lo conocemos, así lo podemos denotar. Entonces, ¿cómo se define el centro de masa? De esta manera, ¿sí? Es la suma de las masas, en el caso discreto, de un conjunto de partículas puntuales de masas MI, la suma de MI por el vector de posición de cada partícula.
entre la suma de masas, que sería la masa total del sistema. En el caso de un cuerpo continuo, como lo definimos, el centro de masa, pues ahora ya no son partículas discretas, ya no son puntos, ya no es algo partículas puntuales, sino que es una distribución continua de masa. Entonces ahora hablamos de una dm, una diferencial de masa. Aquí le puse prima para denotar lo que está en la posición R'. Entonces cada punto, o sea, cada diferencial de masa en todo el objeto tiene, lo que varía es R'. ¿Sí? Entonces este R' define la posición de la diferencial de masa de MI en un cuerpo continuo. Y obviamente este R' barre todo el cuerpo. O sea, este R' varía en todo el cuerpo. Por lo tanto, el centro de masa es 1 entre la masa total. ¿Sí? Si seguimos esta definición discreta, es más sencillo en términos de partículas puntuales. Y la suma, en vez de hablar de una masa, es una diferencial de masa. ¿En qué posición? Vean que tiene la posición de cada masa. Pues en la posición R'. Y R' varía en todo el espacio que ocupa el cuerpo. Por lo tanto, este es una integral en todo el volumen. Es decir, esta R, a final de cuentas, es una función de X', Y' y Z', que abarca todo el objeto, todo el cuerpo continuo. Y aquí me equivoqué, esto no es dm', sino que usamos el hecho de que dm, para calcular esto en la práctica, pues hacemos dm', que es la diferencial de masa, una densidad por una diferencial de volumen. Y la prima, las variables de integración entran en esta diferencial. Bueno, y en la densidad va a ser una función de X', Y' y Z'. Esto es muy general, ¿sí? Y este es de X', de Y' y de Z' si usamos coordenadas cartesianas. Podemos usar diferentes sistemas de coordenadas. Entonces, este es una integral en eso, en las primas, ¿sí? La densidad depende de esas coordenadas. El volumen, es decir, las diferenciales, dependen de esas variables. Y R, pues es una función que va a variar en todo el volumen. Por lo tanto, este es una integral de volumen. ¿Sí? Vamos a hacer ejemplos sencillos de este caso para calcular el centro de masa. Perfecto. Pero, sí, Perdón. adelante. Entonces, lo que es el cuerpo continuo, lo que sacamos, bueno, es que eso me sonó mucho a lo que es el teorema del valor medio de la integral, que es como un promedio. Entonces, la masa de un cuerpo continuo es más bien un promedio de todas las que hay. Exactamente. Ok, vale. El centro de masa es como un promedio. ¿Sí? Ok, vale. De hecho, esto es un promedio. ¿Sí? Un promedio en la función posición, pero pesado, es decir, no es un promedio simple, sino que es un promedio ponderado, así se dice, Ok, sí. con la función densidad. Si la función Ok. densidad es constante, pues esta ρ sale. Pero puede que no sea constante, como les dije en el ejemplo de la Tierra, o un cuerpo que tiene una densidad que depende de la posición. ¿Sí? O sea, lo más sencillo, a veces, lo más obvio, es que la densidad sea constante en todo el volumen, pero no tiene por qué ser así. O sea, ustedes pueden pensar en un objeto cuya densidad pues depende de la posición del objeto, ¿sí? O sea, eso no es una función continua. Pero sí, en efecto, es el valor medio. O sea, es un promedio. Ok, va Entonces, perfecto. el centro de masa es un promedio, es una posición promedio de todas las partículas o de todo el objeto pesado por su masa. En este caso, tiene un cuerpo continuo con la densidad. Va perfecto. Ok. No pierdan de vista que es un vector.
Entonces, esto al ser un vector, aquí lo escribí, esto es en coordenadas cartesianas, lo podemos escribir, y sería, tiene un X del centro de masa, un Y centro de masa y un Z centro de masa, donde cada componente X, por ejemplo, la componente X del centro de masa, para partículas discretas sería 1 entre la masa por la suma de masas y la posición X y Y, porque recuerden cómo está definido. Déjenme ponerlo ahí. Porque este RI pues es de coordenadas XY en la dirección Y más YY en la dirección J y en Z. Entonces, para la coordenada X solo nos interesa XY. Y para Y igual y Z. En el caso continuo, pues ponemos la variable X, ¿sí? Y esta integral, bueno, este diferencial de masa, pues va a ser lo que está aquí, lo que había escrito de n', pues va a ser la densidad por, en general, una diferencial de volumen. ¿Sí? Aquí queda más claro, por ejemplo, esta, si lo escribimos explícitamente, sería, esta integral sería, bueno, sería 1 entre m, x', esa es la variable de integración, es la variable de integración, ¿sí? En cierto volumen, y dm' sería, en cartesiana sería de x', de y' y de z', ¿sí? Aquí uno pensaría que solamente tienes que integrar en x', y es cierto, pero este volumen depende implícitamente de x', y', y z', porque está en todo el volumen. Bueno, ya no voy a abundar más en esto, pero esta es la integración que tendríamos que hacer, ¿sí? Y después lo vamos a hacer, ¿no? Para unos ejemplos sencillos. Pero estas son las definiciones. Entonces vamos con las ecuaciones, con la segunda ley de Newton. Esto lo habíamos visto antes de que empezáramos con colisiones. El caso de colisiones es un caso especial donde podemos usar estas ecuaciones. Pero vamos a ver. Entonces, el momento total es la suma de momentos, ¿sí? Vamos a pensarlo de partículas discretas, es más sencillo. Entonces sería la suma de momentos, y cada momento pues es PI, es igual a MI por BI. Eso es, y el centro de masa, perdón, antes de pasar a eso, aquí no lo puse, se me pasó, pero el centro de masa, la velocidad del centro de masa, ¿cuál sería? Puedes derivar esto, ¿sí? Y m es constante y por lo tanto me queda como 1 entre la masa. Vamos a ponerlo con el caso discreto, es más sencillo. Y el otro se puede más o menos deducir. La suma de MI por BI. Ese es porque la derivada de RI pues es la velocidad de la partícula iésima. Y esta es la velocidad del centro de masa. Entonces, fíjense, el momento total, que es la suma de momentos, se puede escribir de esta manera. O sea, esto es lo que no es trivial. ¿Y por qué se puede escribir de esta manera? Debido a la definición de la velocidad del centro de masa. ¿Sí? O sea, PI, suma de PI son esto de aquí. ¿Sí? Pero esta parte de aquí, si se dan cuenta, es este de aquí. Por lo tanto, si despejo nada más la masa, pues esto va a ser M y aquí se me cancela. Y esto es precisamente esto. Suma de MI por BI. Es igual a la masa total por la velocidad del centro de masa. Entonces, esta suma de momentos, que es el momento total, es la masa por la velocidad del centro de masa. Y eso lo puedo denotar, o sea, aquí no hay, de aquí a aquí,
sí tengo que usar el hecho de la definición del centro de masa y velocidad del centro de masa. De aquí para acá es simplemente definir esta cantidad como el momento del centro de masa, no hay más, ¿sí? O sea, no es simplemente la definición. Ya se le podemos poner 3 rayitas. Es una definición, así lo defino, pero hasta podría omitirlo. El resultado importante es este. El momento total es igual a la masa por la velocidad del centro de masa. Ahora uso la segunda ley de Newton, es decir, derivo, bueno, si derivo esta expresión de aquí, va a ser la derivada respecto del tiempo, la masa, o sea, la masa aquí lo importante es que es un escalar, m es escalar. Escalar y es constante, ¿sí? No cambia en el tiempo. La masa por la derivada de la velocidad del centro de masa, que es la que lo defino como la aceleración del centro de masa. O sea, A del centro de masa es igual a dB, la velocidad del centro de masa, respecto del tiempo. Y me da esta ecuación. Luego, por otra parte, la fuerza total es una suma sobre las fuerzas que actúan sobre cada partícula y las podemos separar en externas y en internas. ¿Sí se acuerdan? Las externas, pues es una fuerza, o sea, una fuerza que actúa sobre cada partícula, y la interna es la fuerza que se ejercen entre partículas. ¿Sí? O sea, si este M1 con MI tienen cierta fuerza, por ejemplo, si fuera gravitacional o eléctrica, tendrían una fuerza interna entre ellas. Una fuerza, pensemos eléctrica. Una fuerza eléctrica, y si las dos, dependiendo del signo, pues va a ser de atracción o repulsión. Pero son fuerzas internas. Por tercera ley de Newton, son iguales, pero en dirección opuesta. Entonces, en esta suma de las fuerzas totales, esta suma que es sobre J, o sea, esta es la partícula iésima, y es una suma sobre J, porque es la suma, la J barre todas las fuerzas que actúan sobre la I. I es fijo, porque es la partícula iésima, y J es el índice que se está moviendo, debido a un conjunto de fuerzas que actúan sobre la partícula. Si aplico la segunda ley de Newton para todas, para el momento total, ¿sí? Que es esta ecuación, la derivada del momento iésimo para la partícula iésima es la suma total de las fuerzas sobre esa partícula iésima, que es esta de aquí. Entonces aquí esta se convierte en una suma de I sobre J. Pero las internas, por tercera ley de Newton, se cancelan. Entonces solamente sobreviven, solamente quedan las fuerzas externas sobre todas las partículas. Y este es el resultado final. ¿Qué es lo que me dice? Que la derivada del momento total es igual a las fuerzas totales externas, a la fuerza total externa, ¿sí? La suma de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema, pero las fuerzas externas. Y ya vimos que este dP en dt se puede escribir como masa por aceleración del centro de masa. Y entonces esto se puede escribir como masa por aceleración del centro de masa igual a la fuerza total externa. Y esto es equivalente, estas ecuaciones dinámicas,
que es la misma, esta ecuación dinámica es equivalente, o sea, es equivalente a una partícula, vamos a ponerlo así, una partícula puntual. Déjenme ponerlo aquí. Aquí sí puedo hacer un dibujo, sí. Entonces pensemos en un sistema de partículas. M1, M2, que están actuando diferentes fuerzas. Entonces F... Y solamente me interesan las externas. ¿Sí? Las internas ya vi que no contribuyen. De hecho voy a hacer esto. Pensemos que esta fuerza externa es, por ejemplo, podría ser el peso. ¿Sí? Pensemos que son dos partículas que se están moviendo y tenemos el peso. Entonces es la fuerza externa. Entonces, ¿qué me dice la ecuación que acabamos de ver? Me dice que dP total, dt, es igual a la fuerza externa total. Así lo voy a poner. Aquí, ¿cómo es la fuerza total externa? Pues es esta suma de estas dos fuerzas. De hecho, vamos a ponerle 1, ¿no? Es la que actúa sobre la partícula 1 y aquí 2. Entonces, la fuerza total externa, bueno, te cambio los subíndices. Externa total es igual a la fuerza externa 1 más la fuerza externa 2. Y esta parte de aquí me dice que la derivada del momento total es igual a las fuerzas, pero esta parte también la podemos escribir como masa por aceleración del centro de masa. Entonces este lado de aquí lo puedo escribir, vamos a ponerlo negro, como masa por aceleración del centro de masa. Entonces me dice que masa por aceleración del centro de masa es igual a F externa 1 más F externa 2. ¿Quién es este vector? Fuerza total externa. Pues es la suma de estos dos, ¿no? Es un vector que está así. ¿Dónde lo pongo? ¿En qué posición lo pongo? No me interesa. O sea, este es un vector. ¿Sí? Es más, hasta lo pongo en el origen. ¿Sí? Este tiene componentes fx, fy y fz. Y este también. La suma, pues, tiene componentes x, y, z. ¿Dónde lo pongo? No me interesa. Para hacer la dinámica esta de aquí, no me interesa. Pero sé que hay un punto que es el centro de masa. Si fueran dos partículas, nada más, estaría por aquí el centro de masa. Vamos a ponerlo en azul. Y si, y si pensamos como habíamos estado trabajando, ¿no? Pues era una partícula puntual en donde, bueno, lo borré y lo quiero mejor abajo porque la fuerza está en este lado. Donde actúa la fuerza total externa. ¿Sí? Pero
lo que quiero hacerles notar es que este es un vector. Cuando ya quiera calcular su torca, sí me va a interesar un vector de posición, pero para allá vamos. Ahorita todavía no. ¿Sí? Ahorita es simplemente un vector, y si lo pensamos, lo queremos pensar este sistema de dos partículas, como habíamos estado trabajando, bueno, pues es el centro de masa. Este centro de masa está descrito por esta ecuación, que es la segunda ley de Newton. Lo podemos pensar así, es un punto, es como una partícula puntual de masa m, m es m1 más m2, donde actúa la fuerza total externa. Y este centro de masa pues va a estar describiendo cierta trayectoria. ¿Y cómo encuentro esta trayectoria? Pues resolviendo la segunda ley de Newton, que es lo que hemos hecho. Esta manera de escribir la segunda ley de Newton. Masa por aceleración igual a fuerza. Pero en este caso, para un sistema de partículas, puse dos, pero pueden ser muchas. Es simplemente el centro de masa. Yo sé la dinámica del centro de masa. Podría encontrar la trayectoria del centro de masa. ¿Qué está haciendo M1 y M2? Quién sabe. A lo mejor esta se está moviendo en cierta dirección, por acá, y este M2 por acá. Claro, podría resolver la segunda ley de Newton para cada una de ellas por separado. ¿Sí? Pero a lo mejor estas M1 y M2 interactúan a través de ciertas fuerzas internas, y entonces para M1 tendría que resolver la segunda ley de Newton con las fuerzas internas y las fuerzas externas. Para el conjunto de partículas, si yo solamente quiero la dinámica del centro de masa, solamente me interesan las fuerzas externas. ¿Sí? No he escondido nada, no he sacado el conejo del sombrero. O sea, si yo quisiera la dinámica de cada una de las partículas, pues lo puedo hacer. Pero incluye todas las fuerzas, las externas y las internas. Esta ecuación para el centro de masa me simplifica en el hecho de que las fuerzas internas se cancelan y solamente me interesan las fuerzas externas. Pero es un punto que es el centro de masa. Cada una de las partículas se va a mover respecto del centro de masa, de diferentes maneras. La grabación. Entonces, ¿qué pasa ahora respecto de... Bueno, cuando las fuerzas totales son externas, las fuerzas externas son cero. Si las fuerzas externas son cero, de la ecuación anterior, esta es de aquí, pues el momento total es constante, ese es un resultado. Y este nos sirvió para describir, por ejemplo, la colisión de partículas y ver ciertas propiedades, ¿no? Entonces, esta ecuación es un resultado. Y el otro también es este de aquí, que la velocidad del centro de masa es constante. Y eso es esta de aquí, ¿no? Si esto es cero, pues la aceleración es cero, y la velocidad del centro de masa, que es la derivada de la velocidad, es la aceleración, y por lo tanto la velocidad del centro de masa es constante. Lo hicimos con dos partículas y la colisión. Poníamos que la fuerza era cero, las fuerzas externas eran cero, y vimos el proceso de colisión, ¿no? Eso fue un ejemplo de esto. Para un cuerpo rígido, por ejemplo, el centro de masa, si las fuerzas externas son cero, el centro de masa se mueve con velocidad uniforme.
Ahora, ¿qué pasa respecto del centro de masa? Es como aquí. ¿Qué pasa respecto del centro de masa? Pues cada partícula se mueve respecto de ese centro de masa. O sea, no están fijas. En un cuerpo rígido, ¿qué puede hacer? Pues puede rotar. ¿Sí? Un cuerpo rígido lo entendemos como un cuerpo, un objeto de masa continua, pero además que dos puntos, o sea, este punto con este punto, siempre están a la misma distancia. ¿Sí? O sea que lo podemos poner muy formalmente como que RI menos RJ es igual a constante para todo IJ. ¿Sí? Es decir, que no se deforma. O sea, un cuerpo rígido es diferente a un cuerpo que se deforma. Por ejemplo, piensen en bueno, yo siempre me imagino como una esfera de agua, ¿no? Que estuviera en el espacio, ¿no? Ese es un cuerpo que se está deformando. O sea, una gota de agua, ¿no? Imaginen una gota de agua, puede estarse deformando. Si las fuerzas son externas son cero, esa gota eh, puede estarse deformando o rotando. Si es rígido, pues es una esfera, ¿no? Es un cuerpo rígido. Pero una gota es un cuerpo deformable. Y se satisface lo mismo. Si la fuerza total externa es igual a cero, el centro de masa de esa gota se mueve con velocidad uniforme. La gota misma se puede estar deformando. Es decir, cada elemento de la gota está moviéndose respecto del centro de masa. Pero el centro de masa se está moviendo con velocidad uniforme. De hecho, la gota podría ser que en algún momento se parte en varios pedazos. Cada pedazo se mueve de manera independiente, ¿no? O sea, aquí en un momento, por ejemplo, ¿no? Este cuerpo, que fuera la gota que se está deformando, entonces la gota podría en un momento romperse. Cada parte de la gota pues se va a estar moviendo en diferentes direcciones, pero el centro de masa va a permanecer con velocidad uniforme. Si es un cuerpo rígido, solamente puede rotar, y puede rotar no solo en un plano, sino en diferentes, de manera complicada, ¿sí? O sea, no, aquí en la figura solamente se ve que gira en este plano, pero puede hacerlo de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, un giroscopio, ¿no? Un giroscopio tiene diferentes rotaciones, un trompo, ¿no? Un trompo tiene una rotación respecto de su eje. Un trompo es un objeto simétrico en principio. Puede rotar respecto de este eje, pero también si pensamos que está en un punto fijo, el trompo puede rotar respecto de su eje, pero también puede rotar respecto de un punto fijo. De hecho, tiene tres rotaciones, estas dos, y aparte puede bajar y subir. Entonces, las rotaciones no siempre son en un plano, puede ser más complicado. Por ejemplo, el trompo. El trompo tiene tres rotaciones independientes. La rotación alrededor de su eje se le suele llamar, es una rotación intrínseca, es un spin, ¿no? En inglés. Y esta rotación, pues, es como una traslación, además, ¿sí? Es una rotación respecto de este eje, el punto fijo, y además puede también rotar, entre comillas, porque lo que puede hacer el trompo es este ángulo, θ, puede bajar y subir, y eso se llama nutación. Entonces, la descripción de un trompo es complicada, pero bueno, con este ejemplo simplemente quiero decirles que no todo tiene que rotar en un plano. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí.
De hecho, es un buen ejemplo para explicar todas las rotaciones que hemos visto, ¿no? Exacto. El trompo tiene esas tres rotaciones. Tiene, en general, cualquier rotación se puede escribir, y aquí la importancia del vector velocidad angular. O sea, este es un vector y por lo tanto tiene tres componentes. Y tres componentes recuerden, un vector es independiente del sistema en el cual ustedes lo quieran describir. Pero si es en tres dimensiones, tiene tres componentes, ya sea cartesianas, ya sea esféricas, cilíndricas, diferentes tipos de coordenadas. Pero son tres cantidades independientes. O sea, un vector en tres dimensiones lo definen tres componentes. Por lo tanto, en el trompo tiene un omega en cierta dirección y lo puedo descomponer en tres rotaciones bastante claras. Una rotación respecto de su eje, una rotación respecto del punto fijo, ¿no? Esto describe un círculo en principio, y una rotación en este ángulo, que es una rotación entre comillas. No, el trompo no hace esto. Pero un giroscopio sí. Un giroscopio, si lo ponen en un punto libre, un giroscopio podría, en principio, hacer esta rotación también. Bueno, eso espero también que lo veamos, pero sí. Entonces me voy a apurar. Entonces, ¿qué pasa respecto del centro de masa? Una ecuación importante es esta de aquí. Ya me voy a ir más. Es esta de aquí. Esto es la suma de masas por la posición respecto del centro de masa. Y esto es cero porque la posición respecto del centro de masa es R y menos el vector de posición de centro de masa. Este es el vector relativo, ¿sí? Entonces, si sumo sobre todos, y debido a la definición de centro de masa, que es la 1 entre m, por la suma de mi por ri, ese es el centro de masa. Entonces, si sumo la posición, pero respecto del centro de masa de todas las partículas o de cada diferencial de masa en un cuerpo continuo, lo que me da es cero. Esto es como decir, ¿cuál es la posición del centro de masa respecto del centro de masa? Pues es cero, ¿sí? O aquí explícitamente, ustedes pueden sumar esto, que sería esta suma de aquí. A partir de esta ecuación me quedaría suma de mi por ri respecto del centro de masa es igual a suma de mi por ri menos suma de mi por r del centro de masa. Pero esta es una constante, este puede salir de la suma. Esta suma de masas es m total. Y usando la definición del centro de masa, pueden ver que este es igual a este. Y por lo tanto se cancelan y me da cero. De aquí obtenemos que, derivando, obtenemos que la suma de momentos respecto del centro de masa es igual a cero. También lo vimos en colisiones. O sea, una cosa es el momento total en el sistema inercial. Si la fuerza total externa es cero, el momento total se conserva. Esto es general. El momento total respecto del centro de masa es igual a cero, o esta igualdad. Voy a borrar y la voy a remarcar así. ¿Para qué puedo usar esta ecuación?
para calcular la energía cinética. Entonces me voy a bajar. De la energía cinética total. ¿Cómo es la energía cinética total de un sistema de partículas? Pues es la suma de energías cinéticas de cada partícula, ¿sí? Esto también se satisface para un cuerpo rígido, ¿no? En vez de integral, de suma, sería una integral. Ahora, BI va a ser la velocidad del centro de BI va a ser, a ver, déjenme ver aquí. Este de aquí. Es la velocidad del centro de masa, bueno, perdón, la velocidad del centro de masa más la velocidad de la partícula iésima respecto del centro de masa. ¿Sí? Entonces aquí me equivoqué y eso lo voy a corregir. Esta es la velocidad del centro de masa más la velocidad de la partícula iésima respecto del centro de masa. Eso es BI. Como está al cuadrado, hay que elevar al cuadrado cada término. Este de aquí sería este primero, luego tengo este cuadrado, que sería este segundo término, y tengo el producto, el doble producto de este por este, y en este caso, como son vectores, sería el producto punto. Y este término se cancela por esto de aquí, por esta igualdad, que es la suma de MI, BI, respecto del centro de masa es igual a 0. Entonces eso se puede, ¿qué es esto de aquí? ¿Sí? Esta MI puede entrar a, bueno, aquí es la suma, ¿sí? De MI por BI. Este 2 se cancela y de hecho no me importa, pero tengo que la suma de MI por BI es igual a 0 respecto del centro de masa. Y por lo tanto este término se me cancela. Entonces, ¿cómo puedo escribir la energía cinética total? Como un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa. Esta es la energía cinética del centro de masa, más la energía cinética de cada partícula, ¿sí? Respecto del centro de masa. Entonces, esta es la energía cinética. Lo voy a poner mejor. Esto es la energía cinética del centro de masa, este término, más la energía cinética, bueno, la suma, lo puedo poner así, la suma de energías cinéticas de cada partícula o de cada diferencial de masa en un cuerpo rígido respecto del centro de masa. ¿Sí? Porque vean que aquí está la velocidad respecto del centro de masa. Entonces este es un resultado que después también vamos a usar. Ahora me voy a regresar al momento angular. Entonces déjenme retomar las ecuaciones del momento lineal. La ecuación dinámica. Estas de aquí. Esta de aquí. Estos resultados y este de aquí. Ahora lo vamos a hacer con momento angular. Y el momento angular tiene la dificultad que tiene que ver con un producto vectorial, la torca y el momento angular. Déjenme ir al resultado final. ¿Cuál es la ecuación dinámica en términos de momento angular? Ya lo vimos para una partícula. Para una partícula es esta ecuación. Este es equivalente a la segunda ley de Newton. Es equivalente a esta y equivalente a esta. ¿Sí? Todas estas expresiones. Esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí.
para una sola partícula. Ya lo vimos que para muchas partículas, esta de aquí y esta de aquí la pudimos escribir en términos del centro de masa. De hecho, lo puse aquí. Acá está. Toma la fuerza total externa y eso te da la derivada total, la derivada del momento total, y este momento total se puede escribir como masa por velocidad del centro de masa y por lo tanto es masa por aceleración del centro de masa. Para el momento angular, el resultado es este de aquí. La derivada del momento angular total respecto de O, ¿quiénes son? El origen. ¿Sí? Es igual a la torca total externa respecto del centro de masa. Recuerden que la torca sí le interesa el punto de aplicación. Esta torca total externa respecto del centro de masa sería tomar estos vectores de posición o del punto de aplicación de la fuerza respecto del centro de masa. ¿Sí? Este es el origen. Y por aquí está el centro de masa. Entonces, este es el vector de posición del centro de masa, R mayúscula. Por aquí tenemos una fuerza. Esta fuerza, pues, está referida respecto del origen. Este sería R, pero también respecto del centro de masa. Y este sería R respecto del centro de masa. Entonces, esta torca total externa es el producto vectorial. Aquí déjenme ver si lo tengo escrito. Sí, aquí está. Déjenme ubicarlo. Aquí está. Es el producto vectorial, pero del vector de aplicación de la fuerza respecto del centro de masa. Eso es este término. Más el vector de posición del centro de masa con el producto vectorial del centro de masa con la fuerza total externa. Déjenme escribir la de momento lineal. Este es D total respecto del tiempo es igual a la fuerza total externa. Externa total. Estas dos son equivalentes, ¿sí? O sea, no hay nada, como les dije hace rato, no está saliendo el conejo del sombrero. Son diferentes maneras de escribir la segunda ley de Newton para un sistema de partículas. Lo importante es la aplicación de estas ecuaciones. Ya vimos esta de aquí. Es para el centro de masa. Pero suceden cosas respecto del centro de masa de las partículas o del cuerpo rígido. Puede estar rotando. Y esta ecuación es la que nos va a permitir estudiar la dinámica de rotación respecto del centro de masa. O sea, con esta no puedo más que describir la traslación del centro de masa. Y con esta voy a poder describir, en principio, en general, qué está sucediendo respecto del centro de masa. Pero a nosotros nos va a interesar las rotaciones respecto del centro de masa. Déjenme retomar las ideas.
hay una ecuación, esta ecuación, las cosas van así. Esta es la primera ecuación que se puede deducir. Se los dejo en las notas para que lo revisen. Esta es la primera ecuación que se puede deducir. Y esto no es más que la segunda ley de Newton en términos de momento angular. Ya vimos que para una partícula se satisface. Esta de aquí. El paso sería ser sobre todas las partículas. Y la torca total la voy a escribir otra vez como una torca total debido a fuerzas externas e internas. Las internas se cancelan. Entonces solamente queda la torca debido a fuerzas externas. Entonces la primera ecuación que se puede encontrar es esta. A partir de la definición de torca y de momento angular. Y con la peculiaridad de que la torca y el momento angular que están referidos al origen, lo puedo escribir como la torca respecto de cualquier punto, punto A, más R cruz F. Y R cruz F es el vector de posición de ese punto A. En especial, eso es válido para cualquier punto. En especial, en este caso, se aplica para el centro de masa. ¿Sí? Pero la torca se puede escribir respecto del origen como la torca respecto de este punto. Pues es el vector de posición y la fuerza. La torca es igual a R cruz F. La puedo escribir como la torca respecto de A. ¿Y qué significa respecto de A? La torca respecto de A, pues es RA cruz F. Entonces puedo relacionar ambas torcas, pero hay un término adicional que es R, que es la posición del punto A, cruz la fuerza. Esta es una propiedad de la torca y del momento angular. Uso en especial que ese punto sea el centro de masa, la definición del centro de masa, la definición, bueno, el resultado del momento total, la ecuación esta de aquí, y están aquí los pasos, ya no quiero abundar demasiado para complicarlo y que esto sea tedioso, y el resultado es este. Y es el vector de posición cruz la fuerza total externa. Y hay un término adicional que es este, que es la derivada del momento angular total respecto del centro de masa. Aquí lo pongo, usando estas ecuaciones se puede llegar a este resultado. Y este resultado es importante. O sea, los resultados importantes son, y que vamos a usar, van a ser estos dos. Y de hecho más este de aquí. Pero en realidad estas tres ecuaciones tienen su aplicación, ¿sí? Pero esta ecuación es importante porque esta es como la de una partícula, ¿sí? O sea, es de este tipo. Pero está referida al centro de masa. Entonces, con esta ecuación vamos a estudiar las rotaciones respecto del centro de masa. Respecto del centro de masa. Esta ecuación de aquí abajo es muy parecida a esta. Y de hecho esta no la vamos a usar. Pero físicamente me dice eso. Que el momento angular total se puede escribir como la torca respecto del centro de masa más una torca, esto es como una torca de la fuerza total externa
con el vector de posición del centro de masa. ¿Sí? Y esto es más o menos, o sea, esto no siempre es igual, no sé cómo ponerlo. O sea, es parecido. Y aquí hay un pequeño detalle, porque la torca para un conjunto de partículas no siempre es posible escribirla como un vector de posición cruz una fuerza total, que es esta de aquí. Porque estos vectores no siempre, no siempre son perpendiculares, o sea, pueden estar en diferentes direcciones. Eso espero verlo también. Pero ese es este término. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la fuerza total externa respecto del centro de masa es igual a 0? Por una parte de esta ecuación, ¿sí? Tengo que el momento respecto del centro angular, el momento angular es igual a constante. Bueno, es constante, perdón. Y este término sería 0, ¿no? Si esta torca respecto del centro de masa es 0, este término es 0. Porque esto es importante. Vean que el momento total lo pudimos escribir como la masa por la velocidad del centro de masa. Y tenemos esta ecuación, que es la derivada del momento total respecto del tiempo, igual a la fuerza total. Estas dos son parecidas, son análogas. No es la misma, ¿sí? Pero son análogas. Y esta de aquí, si escribimos el momento total como la masa por la velocidad del centro de masa, eso me lleva a una forma más sencilla, que es de la segunda ley de Newton, que es la masa por la aceleración del centro de masa igual a la fuerza total externa. La pregunta es si puedo hacer algo parecido aquí. Entonces, lo primero, tendría que buscar una ecuación donde L total en este caso respecto del centro de masa, pero en general, ¿sí? Una pregunta es si el momento total lo puedo escribir como un escalar por una velocidad. Entonces, el momento total se puede escribir, en un caso particular, como un escalar, que va a ser el momento de inercia, ese va a ser va a jugar el papel de la masa, esto es momento de inercia, por un vector. Aquí es el vector velocidad del centro de masa, en este caso, ¿sí? Y aquí sería un vector para darle el carácter vectorial que tiene el momento angular. Entonces, ¿qué vector sería? El vector velocidad angular. ¿Es esto posible? Sí, bajo ciertas condiciones. No siempre. Esto en realidad es más complicado. Este L total, en general, sí se puede escribir como un vector, que es el vector velocidad angular. Aquí, en este caso, el momento de inercia es un escalar.
¿sí? Esta es la ecuación que vamos a estudiar. Los ejemplos que vamos a trabajar. Pero esto es algo, se puede escribir algo más general. Y en vez de un escalar, aquí como una matriz, que es lo mismo, pero es una matriz, que es la matriz de momento de inercia. Entonces esto es más general. Este de aquí lo vamos esto es válido. ¿Cuándo es válido? Cuando este y este son paralelos. ¿Sí? O sea, este vector, el momento angular y el vector velocidad angular, si son paralelos, pues lo puedo escribir como un escalar. O sea, de intermedio un escalar. Pero L total y omega no tienen por qué ser paralelos. Y por eso en general hay un término que es una matriz. Aquí es bastante sencillo. P y B, la P total y la velocidad del centro de masa siempre son paralelos. Siempre hay un escalar que es la masa. ¿Sí? O sea, B está por aquí. Y P también está en la misma dirección. Y simplemente hay un factor escalar que es la masa. Pero para el vector momento angular total y el vector velocidad angular, en general son diferentes, en diferentes direcciones. Y por lo tanto hay una matriz. Pero nosotros vamos a estudiar este caso, cuando los dos son paralelos. Eso significa que es una rotación, ¿se acuerdan de lo del sistema no inercial? Es una rotación respecto de un solo eje. Una rotación de un plano en un eje que es constante. Bueno, un eje que se mantiene constante en dirección.